Muy bien, seguimos conversando contigo entonces en la segunda parte de nuestro programa y ya que estamos con el agua, vamos a mojarnos, porque primero escampó, pero ahora está lloviendo torrencialmente. Entonces, la pregunta, un poco atrevida, sería si hay gente interesada en ocultar información a los ciudadanos sobre este tema. Sí, en mi opinión sí, es evidente. Hay unos estudios del Instituto Geológico y Minero que antes comentábamos, maravillosos, con columnas litológicas descritas desde el metro 0 hasta el metro 300 de profundidad, definición de acuífero, etcétera, y de estructura de todos los acuíferos superpuestos en toda la cuenca del Segura, desde la parte de Jin, Caravaca, todo la zona de Calasparra, Cejín, hasta Cartagena, y esos estudios no se tienen en cuenta en la planificación hidrológica. La medida de los pozos, del estado de los acuíferos, no se hace en pozos representativos, en puntos no afectados, no se hace de forma científica. Es decir, sí se ve que hay un interés en no contar las cosas de cómo funciona el agua en la naturaleza, en decir que toda el agua que tenemos es la que baja solo por los ríos, que no hay una corriente subterránea que se va al mar. Es decir, hacer balances hídricos falseados, con balances hídricos donde los números no encajan. Dice, bueno, si ha llovido esto y se va por esto, ¿cómo es posible que yo tenga más agua por el río que la diferencia de lo que llueve menos lo que se evapora? Es decir, cuando uno entra en detalle en los números ve efectivamente que hay truco. Y este truco está promovido primero pues para justificar que tenemos un falso déficit en la cuenca del Segura, para que nunca nos dejen de mandar agua del Tajo, o para que mañana, si no nos mandan, podamos hacer eso que comentamos, la infraestructura del trasvase Tajo Segura. Ocultamos la información para que el agua de grifo sea cada vez más cara, porque no hay agua, ¿verdad? En esas campañas que se hacen a los niños, cuidado, cada gota de agua cuenta, no la tires, no desperdicies, no tenemos agua, no la desperdicies, esto es carísimo, cuida mucho tu agua. Bueno, pues sí que tenemos que tener una política, una actitud responsable con el agua y no de hecho derrocharla, pero tampoco es para ponernos así, tampoco es para que nos veamos tan presionados, ¿no? con el tema. Claro, es decir, si yo te digo, mira, no tienes agua y el agua la tienes que pagar a 2 euros el metro cúbico, pues dices, pues oye, me parece casi hasta barata, ¿no? Porque si no hay. Ahora, si yo te digo, es que tenemos un potencial de agua y yo te podría cobrar el agua y yo ganar dinero en vez de a 2 euros el metro cúbico, a 20 céntimos, 10 veces menos, pues dices, hombre, pues quiero que me lo pagues a esa. Pero claro, si tú no lo sabes, pues tú seguirás pensando que no hay agua, ¿no? Y luego también hay otro interés, ¿no? Pues estábamos con el interés y hay intereses, ¿no? Hay otro interés, es que si yo soy un gran aguateniente, ¿no? Como dicen en Canarias del agua, o si yo soy un gran, tengo un hidronegocio, ¿no? Yo soy un gran propietario de fincas con agua y tengo derecho a agua y estoy produciendo una cosecha de melocotones o, por ejemplo, de pimientos o de tomate, a mí no me interesa que tú, vecino, también produzcas tomates y produzcas pimientos y produzcas tal. Ajíes. ¿Eh? Los pimientos, ajíes. Bueno, no, porque claro, entonces el precio en el mercado, puede ser que no sea tan beneficioso para mí, puede ser que tú al producir se haga más barato. O a lo mejor a los trabajadores que trabajan en tu campo estás dispuesto, en vez de pagarle a 4 euros la hora de trabajo al sol, pues a lo mejor se la pagas a 8 o a 10 y puedes tener mejores condiciones y los buenos míos de mi empresa se van a la tuya. Entonces, si esto a la gente le gustan las cosas como están, y si yo tengo el agua, y si yo soy un aguateniente, eso a mí no me gusta que la gente sepa que hay agua y porque no quiero que se desarrolle. Y de hecho, hemos hecho normas que impiden el acceso al agua subterránea de los ciudadanos de la cuenca del Segura porque se dice que no hay. No hay, aunque la veas salir, como pasa en Murcia, decimos, aunque tú la veas, como le pasó a una empresa cárnica de Murcia, que alegó al plan ideológico diciendo, oiga, ¿cómo es posible que yo quiera aumentar mi producción aumentar mi producción aquí en el municipio de Murcia y quiera sacar más agua de mi pozo y me digan ustedes que no puedo sacar más agua porque dicen que no hay porque tenemos déficit? ¿Cómo voy a crear empleo? ¿Cómo voy a crear trabajo? Es decir, bueno, pues estas son las grandes constructoras, las multinacionales del agua privatizada y los aguatenientes, los grandes tres sectores que abogan por no contar la verdad sobre el agua. Y además, como ellos tienen esta vinculación con los políticos, que aquí parece que los ponen y los quitan ellos, pues claro, a los políticos que ponen no les van a decir trabaja para los ciudadanos, ¿no? Que sea lo lógico, no.
bueno, trabaja para nosotros, y tú cuéntales a ellos que trabajas para ellos. Hazles creer que te voten pensando que los defiendes a ellos cuando realmente lo que defienden son nuestros intereses. Bien, esto es, en mi opinión, pues muy surrealista, ¿no? Eso de ver el agua salir, de que haya pozos, que salga el agua sola en Murcia y decir que no tenemos agua, que chequemos agua de los garajes de Murcia y digamos que no tenemos agua, que digamos que la única agua que tenemos es la que viene del Tajo y si no nos vamos a morir. Esto todo es muy infantil y muy tercermundista, ¿no? En mi opinión. Creo que ya un país europeo como España tiene que tener la suficiente grado de democracia y de transparencia para poner las verdades sobre la mesa y contar las cosas como son y decir, oiga, ¿por qué si usted hizo una red de control del nivel del agua de los pozos que costó, creo que fueron 8 millones de euros, pozos hechos perfectos para saber el estado de los acuíferos? ¿Por qué usted cuando habla del estado de acuíferos no mide en esa red oficial y mide en otro sitio? ¿Tú te imaginas, Milton, que tú te pararas, en vez de pararte la Guardia Civil y te hiciera soplar por un aparatito normalizado, estandarizado, por un agente o gubernamental y te dijera, mire, usted tiene esta tasa de alcohol y tenemos que quitar el carné, apareciera un hombre de estos que reparan las carreteras y le dijera, perdón, mire, es que me han encargado que usted sople aquí en este aparato, parece que no funciona muy bien, pero eso no sé, esto no, perdone, yo recurro a esa multa porque usted no está haciendo una medida de mi tasa de alcohol en sangre ajustada a derecho, legal, con aparatos eficientes y por personal oficial, por empleado público. Bueno, pues en vez de ser los empleados públicos los que midan el estado de los acuíferos en esa herramienta que es un piezómetro pagado por todos los españoles, hecho precisamente para eso, porque los que había no valían, pues en vez de medir eso, medimos en otro. ¿Por qué? Porque tenemos que decir que hay déficit. ¿Por qué? Porque tenemos que decir que nos falta agua del Tajo. ¿Por qué? Porque a ver si las grandes constructoras, Dragados, ACIR, Ferrovial, etcétera, ACS, pues pueden sacar una... Convencemos al presidente de turno que la única solución es traer agua del Ebro o de otro sitio. Es el momento más importante para clarificar entonces qué son, que la gente lo entienda perfectamente bien, qué son, para qué sirven los embalses subterráneos. Bueno, pues los embalses subterráneos sirven para utilizarlos con inteligencia, de forma sostenible, no esquilmarlos, son estructuras geológicas, estratos que almacenan gran cantidad de agua, que la embalsan, la almacenan y la drenan al mar o en los más superficiales a los ríos, pero muchos de ellos al mar desconectados de los cauces fluviales. Son otros embalses que, como he dicho antes, se utilizan en las Islas Baleares con total normalidad y son otra alternativa, son otra aportación de agua que debemos utilizar para solucionar nuestras necesidades cotidianas y para desarrollarnos económicamente, y más en una tierra como esta donde la agricultura está siendo el sector que más está tirando de la economía regional y que está ayudando a que no colapse en esta crisis económica que estamos sufriendo, ¿no? ¿Por qué hay gente, y quisiera saber quiénes, y la audiencia también, son los que no quieren que se sepa la verdad sobre esto de las aguas subterráneas? Pues como comentaba antes, todo aquel que tiene un interés en hacer negocio con un metro cúbico de agua, con el agua aquí se le ha dado un valor muy grande y todo el que haga negocio con ese metro cúbico tiene interés. El que promociona obra pública, como comentaba antes, el que hace conducciones, embalses, le quiere hacer más obra pública, que nos gastemos dinero en cosas que luego no solucionan las cosas, el que tiene el control sobre el agua, que puede monopolizar ese agua y venderla, suministrarla cada día más cara a los ayuntamientos, ¿no? Como decía antes, las empresas privadas multinacionales de agua que están en muchos ayuntamientos, ¿no? Ahora, Francisco, ¿se puede dinamizar entonces el consumo de esas aguas subterráneas, sobre todo por la parte económica y para lo más importante de todo, para crear empleo aquí en España? Sí, por supuesto. Está demostrada su existencia, hay sondeos y pozos que se hicieron, la batería estratégica de pozos de sequía que se hicieron en los años mediados del año 2005-2008, donde se visualizó estos estudios que hablábamos de los embalses subterráneos de los años 70, Instituto Geológico y Minero, donde se vio ese agua y donde se vio la posibilidad de poder aportar este agua a diferentes comunidades de regantes y municipios para dinamizar la economía, en la industria, en la agricultura, incluso bebernos nuestras propias aguas subterráneas para abastecimiento público. Es decir,
Pero eso tiene que ser una gestión pública, es decir, no podemos, digamos, dejar que cualquiera haga un pozo en un sitio porque puede afectar a otro, puede afectar a fuentes, como hemos dicho, el Gorgotón, etc. No, el Estado, igual que hace un embalse, como el Cenajo o el embalse del Talavera, es capaz de gestionar estos embalses subterráneos haciendo una serie de pozos en sitios geológicamente adecuados y poner ese agua a disposición de los regantes, cobrándoles una tarifa, una tasa que amortice esas obras, no buscando el negocio con el agua, el hidronegocio, no buscando un beneficio económico, sino amortizando el coste, ese dinero de todos que se ha hecho en hacer esa infraestructura, y perfectamente Moratalla, Cejín, Caravaca, Calasparra, toda la cuenca del Segura podría tener de estos pozos estatales de titularidad pública suministrando agua a polígonos industriales, que no tuvieran que lavar sus máquinas con agua de la red a 2 euros el metro cúbico, a agricultores que hacen agricultura ecológica, a ganaderos que tienen explotaciones ganaderas, y bajar esos costes que están tan elevados ahora mismo en la economía de los municipios de Murcia, estos costes tan elevados en la obtención del agua para el desarrollo de la industria. Podríamos ser una región pionera, ya no solo en España, sino en Europa, en una agricultura ecológica de calidad, en una ganadería pues estupenda, en fin, en diferentes aspectos de la industria que necesitan agua, industrias que necesitan agua, que a veces no pueden instalarse por los elevados costes de producción que les están suministrando, están pagando a los ayuntamientos por ese agua, a las empresas privadas que gestionen ese agua. Un dato: la cerveza que bebemos en Murcia, la famosa cerveza Estrella de Levante, se fabrica con agua subterránea del municipio de Murcia. Se trata, se depura, se potabiliza, pero es agua subterránea, maravillosa cerveza, por cierto. Es decir, bueno, pues imaginemos que esta empresa quisiera ampliar su producción, ampliar su planta. Bueno, pues en vez de ponerle obstáculos a esto, diciendo, es que nosotros hemos hecho una ley que no tenemos agua, tenemos déficit, entonces, en fin, lo que decía antes, no, aunque la veamos, no la podemos tocar, sino facilitar, decir, oiga, sí tenemos agua. ¿Qué cosa más dinamizadora de una economía decir en una región como esta, decirle a industrias que quieren venir, no se preocupe usted, va a tener agua? Preocúpese de buscar el solar, de buscar el terreno industrial, de hacer solar, pero no se preocupe que va a tener agua. Bien, pues creo que eso es otro modelo que tiene que tener la región de Murcia. El modelo de ser autosuficiente, de valorar su potencial en materia de agua, valorar no solo el agua que ve correr por una rambla o por un río, sino la que nos ve, el agua subterránea que tiene. Es decir, y no vivir permanentemente en esta angustia, en esta agonía, en este victimismo, pobrecitos que no tenemos agua y si no nos dan los del Tajo, entonces nos vamos a morir. Eso es falso y eso es irresponsable. Francisco, nos falta poco para terminar la entrevista, y pidiéndote disculpas por mi ignorancia al no hacerte las preguntas adecuadas a lo que tú le quieres volcar a la gente. Y una de ellas es preguntarte si aquí en la región de Murcia hay una sobreexplotación de los acuíferos. Bueno, pues no existe tal sobreexplotación, eso es una falsedad, en mi opinión, manifiesta, sobre todo porque no se utilizan las herramientas por varias razones, ¿no? La primera razón es que porque no se han definido los acuíferos superpuestos, hay acuíferos diferentes, acuíferos en la vertical, no es lo mismo la temperatura que tiene un ático que da al sol, de una habitación, que la temperatura que tiene un sótano que da al norte, ¿no? Es decir, nosotros en la naturaleza tenemos por debajo de nosotros diferentes estratos, que eso es lo que son las masas de agua subterránea, lo que son los acuíferos, estratos, diferentes estratos que tienen agua. Nosotros cuando medimos los estratos tenemos que no confundir peras con manzanas primero. Si decimos que el acuífero superior está bien o mal o cómo se mide, no podemos confundirlo con un pozo que mida otro acuífero diferente. Bien. Lo segundo, es decir, no medimos bien los acuíferos, es decir, nuestros acuíferos inferiores no tienen piezómetros, puntos de control. De hecho, no se reconoce su existencia en el plano hidrológico. La segunda razón, bueno, es que la red esta oficial no medimos en ella. Es decir, tenemos una red que, ¿por qué no medimos? Porque nos da una situación estable en la mayoría de los piezómetros, no nos interesa eso. La tercera es que vamos a medir los estados acuíferos en pozos que bombean en perturbaciones puntuales de la superficie del agua subterránea, en esos puntos donde hay una modificación puntual por el hecho de que hay un señor que está bombeando constantemente. Eso no es un punto objetivo de medida, ¿no? Esas son las razones fundamentales de por qué no tenemos datos objetivos. Cuando tenemos datos, es decir, cuando
cuando vemos aquellos pozos, sondeos que se hicieron hace 30, 40 años, que no tienen pozos alrededor, como aquí en Carasparra, el sondeo La Mulata, y vemos que la situación de los acuíferos hoy, en 2015, es la misma que tenía el principio de la serie histórica de medidas de los años 70. O sea, si hay algún sitio para comprobar cómo la cuenca del Segura, en mi opinión, no está siendo afectada por un cambio climático, es ver cómo estos pozos no afectados, no modificados, sino que han estado a su nivel tranquilos a lo largo de los últimos 40 años, vemos que este nivel hoy es el mismo que tenían hace 40 años. Es decir, han tenido fluctuaciones, porque si no diríamos, bueno, si la medida es constante está roto. No, no, han tenido sus fluctuaciones. Por ejemplo, los piezómetros que están cerca del Gorgotón, cuando entró en funcionamiento la batería de pozos de sequía junto al cañón de Almadenes, descendieron esos pozos cuando se secó el Gorgotón. Es decir, se ven bajadas cuando tú haces una perturbación cerca, pero cuando pasa esos momentos de extracción de agua, ves que se vuelve a recuperarse a ese nivel. No hay una curva descendente, eso es falso. Es decir, los acuíferos de la cuenca del Segura no están sobreexplotados. Hay puntos, zonas concretas, que porque hay 8 o 10 pozos juntos, por ejemplo, en la zona de Puerto Lumbreras, en Lorca, cerca de Lorca, porque hay 8 o 10 pozos juntos, producen en ese punto una depresión anormal y de acuíferos pequeños pueden tener esa afección, esa sobreexplotación local. Yo conozco esa, no conozco más, demostrada. Otro caso lo que hay es eso, muchos pozos juntos bombeando todos en el mismo punto que generan un embudo piezométrico, es decir, una perturbación, pero cuando te alejas, 800 metros, 1 kilómetro, ves que esa perturbación existe. Es decir, no están los acuíferos sobreexplotados en Murcia. Francisco Turrión lo dice en este programa y lo dirá siempre, no están sobreexplotados. No solo no sobreexplotados, el agua se sale sola de muchos de ellos, como por ejemplo aquí en Moratalla, en el sondeo al Árabe, agua surgente de 50 litros por segundo, o por ejemplo los pozos de Murcia, de la zona del Raal, aguas abajo del municipio de Murcia, que este invierno se han salido el agua sola por su boca y ha habido que taponar alguno de ellos para no anegar las tierras de alrededor. Es decir, tenemos 100.000 hectómetros debajo de nuestros pies y solo propongo utilizar un poquito, 100 o 200 al año. Eso no le pasa absolutamente nada. No podemos seguir ignorando el potencial de agua que tiene la cuenca del Segura, que por su naturaleza geológica es una esponja. No lo tiene Toledo y no lo tiene el oeste peninsular. Muy bien. Para terminar, entonces, en términos generales, los problemas del agua, porque los problemas del agua, evidentemente, según el continente, según el país, son diferentes. Yo viví en los países árabes, por ejemplo, en Emiratos Árabes Unidos, en Kuwait, en Qatar, en fin. Allí tienen que desalinizar el agua para poder beberla. Entonces, en África, bueno, ni hablemos de los problemas, no soy hidrogeólogo, pero sabemos los problemas que existen, pero quisiera que entonces nos hablaras, para terminar entonces, acerca de los problemas del agua acá en España y los problemas que también pueden tener, no solo aquí en España, los regantes, sino en otras partes del mundo. Me alegra que me hace esa pregunta, como dicen, ¿no? Porque hace poco me escribió no sé si decir compatriota tuyo, porque no quiero, en fin, pero un hidrogeólogo sudamericano que me comentaba su desesperación, ¿no? Hay un río de Sudamérica que daba un abastecimiento a una ciudad, pero con la sequía que se está produciendo allí, pues están teniendo problemas de abastecimiento. Y él, como hidrogeólogo, decía, hombre, pero si aquí hacemos un pozo en unas gravas que hay aquí, en un acuífero superficial que había allí, pudiéramos hacer una serie de pozos y pudiéramos solucionar este problema de abastecimiento de esta ciudad. Y me cuenta y me manda la carta que le escribió al gerente de la empresa de agua de la ciudad y le pedía una entrevista. Mire usted, tengo la solución. No va a haber problema, además barata, mire, yo creo que por tanto dinero, haciendo esto así, creo tal, deme la oportunidad de contárselo. Y me contaba y dice, no me ha llamado. Digo, tu problema es el mismo que aquí, las aguas subterráneas no interesan por son muy baratas. Es decir, resuelven el problema. Y a los políticos y a las grandes corporaciones no les interesa resolver tu problema, les interesa que tú siempre tengas el problema. Hacerte creer que es tan complejo el problema que ellos lo único que pueden hacer es aplicar soluciones poco a poco. El problema de África, decía, África es un gran lago subterráneo. No lo digo yo,
Recuerdo una publicación que publicó El Mundo y El País de una institución prestigiosa de Reino Unido, de una universidad, no recuerdo cuál, donde había hecho un mapa a qué profundidad estaba el agua en todo África. Bueno, un inverso increíble. Uno de los mayores acuíferos del mundo se encuentra debajo del Amazonas, debajo de Paraguay, debajo de Brasil, etcétera. Es decir, el problema de agua podríamos hacer igual que la gente no pasara hambre. Somos capaces de hacer que la gente no se muera por beber agua de un charco contaminada en África. Somos capaces de que nadie se tenga que envenenar por beber agua, pero no queremos. Queremos otras cosas, queremos el negocio. El problema no es, hombre, hay zonas donde hay más falta de agua y habrá que hacer conducciones, porque hay terrenos que por mucho que te esfuerces, debajo no tienen agua. Oiga, es que eso es así, es que no tienen agua, ni a 1000 metros, ni a 2000, ni a 5000. Es decir, pero bueno, pero para eso entonces, en ese caso, podemos hacer las tuberías y las conducciones. Pero no sé, no hay voluntad. No hay voluntad porque a los ciudadanos no tienen información y porque a los ciudadanos se les secuestra la información y porque, bueno, pues juegan con nosotros. Muy bien. Te pido, por favor, pero por Dios, sé que estás muy, pero muy ocupado, pero que dentro de 15 o 20 días nos reunamos nuevamente porque me han quedado una cantidad de cosas por preguntarte que a la gente seguramente le va a interesar tanto como lo que estuvimos hablando hoy. ¿Puede ser? Sí. Bueno, y la reflexión, al fin y al cabo, que me dejás, es que el mundo me desconcierta. ¿Por qué? Porque burlar las leyes con artimañas, con artilugios, evidentemente no es ético, pero muchísimas veces la gente lo hace legal. Y todos aquellos que salen a protestar justamente por esto, lo que están haciendo es ético, pero en la mayoría de los casos esas manifestaciones son declaradas ilegales. Piénsenlo. Hasta la semana que viene.